Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El mundo de la comunicación ha cambiado. La revolución digital nos puso en otro momento de la historia. Los seres humanos entonces nos comunicamos de otra manera. Las redes sociales juegan un rol sustancial. La imagen, por ejemplo, de las plazas llenas de gente en campaña electoral y caravanas proselitistas, yo diría, han quedado atrás. El gran orador de masas y el discurso rimbombante es cosa del pasado. La primavera árabe, el triunfo, por ejemplo, de Donald Trump, las protestas sociales en Chile y las ocurridas en octubre aquí en el Ecuador, la denominada movilización tecnológica es una expresión de la nueva época que vive la humanidad. Las campañas electorales, los gobiernos y los actores públicos tendrán que profesionalizarse en lo digital. Sin embargo, no todo es color de miel. Las redes sociales son instrumentos de manipulación, de uso poco ético y de propagación de noticias falsas. Así como se reclama un uso correcto de las mismas, también se propone educar al usuario para saber cómo leer e interpretar cada mensaje. Pues bien, esta noche vamos a hablar de estos temas aquí en el programa Hora 25 y para ello nos acompañan los siguientes invitados. María Teresa Escobar, ella es directora del diario digital Primicias. Gracias a Francisca Luengo, ella es directora de la maestría DIRCOM de la Universidad de las Américas. Gracias a Jorge Encinas, Jorge es gerente de Mediterráneo Comunicación. Y gracias también a Gabriel Narváez, vocero de Ecuador Chequea. Gracias a la audiencia, aquí empezamos el programa. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes, bienvenidos a un nuevo programa. Las redes sociales hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. Quien no está en una red social aparentemente no está enterado de nada. Pero ¿cómo y cuándo surgieron las redes sociales? En 1997 apareció 6 Degrees, que es considerada la primera red social. Esta ofrecía la posibilidad de generar perfiles de usuarios y listas de amigos. Sin embargo, el verdadero boom fue en 2003, con la aparición de Hi5, MySpace y otras. Ya para 2004 apareció una de las redes sociales considerada como una de las más importantes. Se trata de Facebook, que tiene actualmente 2.271 millones de cuentas activas por mes, mientras que en Ecuador son cerca de 12 millones de usuarios. En 2006 se creó otro de los grandes monstruos de redes sociales, Twitter. Solo en Ecuador son 4 millones de usuarios los que están registrados en esta red social, que es utilizada fundamentalmente para opinar sobre temas políticos, coyunturales y sociales. Según la plataforma de gestión de redes sociales HotSuite y la agencia de marketing digital We Are Social, 13,5 millones de ecuatorianos están conectados a Internet. Pero el dato más revelador es que de esa cifra, 11 millones acceden a sus redes sociales mediante el uso de teléfonos móviles y que en promedio navegan en Internet 6 horas con 42 minutos. Pues sí, el tema está puesto en escena. Vamos a tratar lo que ocurre alrededor de las redes sociales con mira a la campaña electoral del próximo año. Voy a dar la palabra a Francisca para conocer su apreciación sobre lo que significa, sobre la trascendencia, sobre lo que es o lo que son las redes sociales. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, justamente las redes sociales van formando cada vez parte de nuestras vidas. Ya no podemos pensar en esta división de lo fuera de línea y lo en línea. Desde que nos levantamos, y los datos así lo muestran, estamos conectados a través de nuestro celular a los múltiples perfiles que tenemos en varias redes, ¿no? Entonces, las redes sociales han marcado un cambio en la sociedad, en la forma de comunicarnos, en la forma de informarnos, en la manera también en la que consumimos, en la manera en la que debatimos. Es un cambio que tiene que ver con un nuevo tipo de sociedad que ha sido denominada como la sociedad red, en donde ya todo lo que antes conocíamos en el marco de cualquier ámbito de nuestras vidas, incluido el ámbito político, ha cambiado. Y es posible resolver, digamos,
entre lo real y lo digital con este manejo que se ha mencionado? Justamente a varios autores que vienen del ámbito de la comunicación digital plantean que esta división entre lo real y lo falso puede resultar peligrosa, porque no podemos pensar que lo que pasa en línea deja de ser real. Por eso la división que suele manejarse más bien es de lo en línea y lo fuera de línea, que cada vez, dicho sea de paso, tiene mayor conexión. ¿Y lo que está fuera de línea no existe? Existe, pero no tiene quizá la misma incidencia que nosotros hoy en día tenemos o vemos con más claridad en todo lo que generan las redes sociales. Sin embargo, es importante cuando pensamos en el uso de redes en marco de campañas políticas de entornos o de coyunturas de este tipo, en que si bien las redes son un termómetro importante para medir el clima de opinión y ciertas tendencias y temas que son relevantes, no puede ser la única referencia de cómo piensa la gente o de cuál es la decisión que podría tomar la gente en un momento determinado, porque eso constituiría un error. Ya. María Teresa, había un lugar común que usábamos en el pasado y señalábamos aquello que no está en los medios, no existe. Un poco para referir lo que acabamos de escuchar. Ahora creo que podríamos decir que lo que no está en las redes no existe y que en las redes además hay cosas que no existen. Se inventan en las redes cosas que no existen. Así es, Andrés, que son los llamados fake news o los factoides o propaganda disfrazada de noticias. Eso es cada vez más común. La gran explosión de los fake news se dio durante la campaña presidencial de Donald Trump y Hillary Clinton. Ese fue el episodio más conocido, digamos. Ese no solamente es el episodio más conocido, sino es cuando alcanzan las fake news un pináculo y comienza este movimiento ya masivo. Y se descubre que hay corporaciones dedicadas a crear estos fake news por dinero, que hay actores políticos dispuestos a pagar por este contenido, que hay verdaderos ejércitos cibernéticos esparciéndolo, que también hay robots que amplifican este contenido falso en redes, y nos preguntamos por qué existe, cuál es el objetivo ¿para qué? De hacer esta movilización, y son dos razones. La primera es desprestigiar al adversario político, desprestigiar sus ideas, hacer todo un contrarrelato. Ese contrarrelato está muy relacionado con las teorías de la conspiración. Es aprovechar todos los miedos, todos los prejuicios que las sociedades tienen para crear un contrarrelato. Es muy bien pensado. Y el segundo objetivo de los fake news es crear una desconfianza generalizada en la información, y esa desconfianza se traslada a los medios. Y se traslada a los medios, digamos, tradicionales o prestigiosos. Entonces, dos de los medios más atacados durante esa campaña de fake news de la que estamos hablando ahora fueron el New York Times y CNN. Entonces, la gente que empieza a pensar que la información que le dan los medios no es de confianza, que no puede confiar en nadie. Que hay una desprestigiar a los medios tradicionales. Así es. Desprestigiar el adversario político, desprestigiar a los medios tradicionales y crear una sensación de que no se puede creer en nada y que hay una gran conspiración en marcha. Ok, Jorge. Bueno, el tema de la contrapropaganda ha existido toda la vida, supongo. Ahora con las redes es lo que acaba de decir María Teresa. Claro, más sofisticado, digamos. El Consejo Nacional Electoral asigna un dinero a cada partido político, que normalmente es utilizado para ATL, lo que es televisión, radio, prensa, vía pública. El tema es que las redes no están controladas. Pues ahí la gente, ahora por la campaña política, puede utilizar la forma que ellos deseen. Normalmente se utilizan, obviamente, lo que es la campaña tradicional, y en algunos casos utilizan lo que se llama la campaña gris, que van metiendo cizaña, van procreando ideas, van generando como obstáculos para que el otro se caiga y poder generar, obviamente, más votación y sobre todo más seguidores y más influenciadores. Ahora, Jorge, para este efecto, para esto, se necesita tener los contactos, digamos, los datos, este Big Data que se llama. Claro, lo que sucede es que cuando tú haces asesoría política, tú lo que tienes son una información y sabes qué tendencia. Si la gente quiere más seguridad, inseguridad, el tema de trabajo, cuál es la mayor problemática.
Pero yo digo que esto es como los cocineros, dependiendo de los ingredientes que te den, hay que saber cocinar. Porque todos los partidos políticos o todos los candidatos tienen más o menos la misma información. Pero cómo sea la forma creativa de cómo comunicarlo es tremendo. Piensa que en las redes, tú en televisión tienes X canales, en Internet hay infinitas posibilidades. Hay demasiados canales, hay demasiadas posibilidades. Pero ¿y cómo llego al que quiero llegar? ¿Cómo resuelvo eso? Esto de tener la información, de tener los datos para poder llegar. Saber que él tiene tales costumbres, que a él le gustan tales cosas. ¿Cómo llego allá? Tú tienes obviamente encuestas donde tienes la información, de eso designas un poco el target, de cómo quieres dirigirlo y vas generando diferente información. Yo creo que el usuario ya está un poco cansado de decir que te digan siempre lo mismo. O sea, si yo soy el partido y digo, vótame porque voy a ofrecer trabajo. La gente tiene que buscar cosas diferentes. Tienes que dar información de qué pasa en tu ciudad, en tu país, qué puedes hacer, actividades, diferentes cosas. Pero obviamente eso es la imagen general. Por detrás tú tienes toda la información de equipos, de grupos que son paralelos tuyos, donde generas la misma información y tú mismo te proteges. Realmente es una partida de ajedrez. Finalmente es eso, ¿no sé? Son figuras que vas moviendo. Gabriel, no sé si quieras agregar algo de lo que han dicho tus compañeros. Muchísimas gracias también, por el espacio. Desde Fundamedios nosotros no trabajamos con el concepto de noticias falsas, porque no creemos como tal que existen las noticias falsas. Una noticia es una noticia porque tiene un ejercicio periodístico detrás de ella. Si no, no es noticia. Si no, no es noticia. Otra cosa, si no, simplemente es una mentira o desinformación que se divulga a través de redes sociales. Sí, lo que apuntan justamente los compañeros del panel es esencial. Se trabaja bajo conceptos o palabras claves que movilizan la sensibilidad de las personas. Es decir, se habla de pobreza, de secuestros, de violaciones, de crímenes, y todo eso hace que dentro del usuario no haya una percepción racional de la realidad, sino simplemente pase por una percepción emocional. Ahora, dentro de las campañas electorales estos comportamientos se exacerban, ¿verdad? Entonces, además del desprestigio, que es una de las principales claves de la desinformación, evidentemente también hay fines económicos, inventas historias, puedes comprar publicidad a través de clics, también existe un uso malintencionado de la información dentro de las campañas electorales en función de generar, de ganar agua hacia tu molino, digámoslo así. También existe un ejercicio de polarización como tal, ¿no? En ese sentido, digamos así, las fake news o los contenidos engañosos lo que hacen es reducir la calidad del debate o del discurso público simplemente a un enfrentamiento de carácter visceral, ¿no? Es decir, este es bueno, este es malo, no hay razones racionales, lógicas que nos permitan poner en perspectiva al actor político, sino que simplemente lo calificamos, es una falacia ad hominem, digamos. Claro, daría la sensación de que asistimos a una batalla, ¿verdad? En donde hay unos soldaditos que hacen maldades y hay otros soldaditos que hacen cosas buenas. Sí, en realidad o sea, ¿quiénes son los que están ahí trabajando para provocar las maldades? No es tan inocente como unos soldaditos, sino que son estrategias de comunicación como tal, ¿no? Pero alguien está elaborando eso. Por supuesto, alguien está elaborando eso, alguien está pagando por eso, alguien está trabajando en eso. El día de ayer, recientemente lanzamos nosotros una publicación donde demostramos cómo 5 páginas de Facebook trabajan de forma coordinada para publicar la misma información, con la misma imagen, con la misma descripción, a la misma hora, el mismo día. Simplemente que tienen un distinto nombre, pero su finalidad es exactamente la misma. Hay una persona detrás de ese tipo de ejercicios de mentiras. Hay unas personitas, unos soldaditos que están en esto. Jorge, no sé si quieres comentar algo. Claro, fíjate, hay un caso curioso en España del fútbol. El Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona han encontrado que el mismo club desprestigia a sus propios jugadores. Entonces, haciendo memes, historias, para que valgan más o valgan menos, o poderlos sacar del mercado. Es tremendo. Ahora, pero finalmente vamos desarrollando habilidades también y rápidamente descubrimos que aquello es una fake news, por ejemplo. Pero ponte cualquier tema. Cuando fue lo del paro después del debate. La gente era todo memes. En el paro de octubre. De octubre, ya. Entonces, después de todo el tema, lo que más se movió fueron los memes. Entonces, piensa que antes la gente mandaba una carta, luego mandó un email, luego la gente manda un WhatsApp, ahora ya mandas un dibujo y la gente se mueve a través de historia. Entonces, compartes. Entonces, una buena historia, una parte creativa, que desarrolles algo divertido o generes una burla a alguien, tiene más peso que cualquier cosa. Eso está bien. ¿Quieres decir algo, Valentín? Hay un estudio de MIT, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo,
que dice que el 86% de los usuarios de redes sociales no pueden distinguir entre una información falsa presentada como noticia o fake news y una información de noticia, una noticia real. Y que la mayor parte de los usuarios comparten contenido sin siquiera abrirlo, sin mirar la fuente, y la confianza que ellos ponen para compartir ese contenido es en la persona que se los entregó. Entonces ahí se van armando cadenas. No estamos preparados ni desarrollados para saber. Yo pensé que ya habíamos desarrollado ciertas defensas. Y hay estudios que muestran que las personas no podemos distinguir entre una foto bien photoshopeada y una foto original. Sí, es más difícil, claro. Entonces, no sé si quieras agregar algo. Sí, bueno, justamente sobre lo que comentaba María Teresa, ¿no? Hay información, hay estudios de nivel internacional, la Universidad de Oxford sacó también un estudio y se mencionaba que entre el 2017 y el 2018 se habían detectado más de 70 campañas de manipulación en más de 70 países. Y esto es algo que se vuelve muy cotidiano. Uno pensaría, los datos muestran que cada vez la penetración de Internet es mayor, que cada vez más personas usan redes sociales y que deberíamos estar más capacitados para distinguir la diferencia de contenidos que recibimos, pero lamentablemente se muestra que no es así, ¿no? Y de hecho, las noticias falsas o la desinformación como fenómeno es creciente, lo vimos en las coyunturas que se han dado en América Latina, en los diferentes procesos en los que la gente ha salido a las calles y todo lo que se ha compartido en estos espacios. Entonces, una noticia falsa, una información no verificada, tiene ciertas características que la hacen más compartible, porque como decía el compañero, se alude mucho a las emociones. Entonces, la gente muchas veces ve el titular, ve una foto, se indigna, comparte, ¿no? Luego eso puede ser desmentido, pero que se desmienta o no, ya no importa, porque ya circuló. Ya generó un eco, ya generó un impacto, ya de alguna manera tuvo una incidencia en la opinión pública. Gabriel, hace un momento referíamos datos sobre lo que son las grandes redes sociales, Facebook y Twitter. Me parece que Facebook está más en lo social, pongámoslo así, y Twitter en lo político. Hay una problemática bastante particular en relación a las redes sociales, ¿no? Y en principio es que a través de las redes sociales uno construye círculos de confianza. Es decir, tú no agregas a una persona que no piense de una forma similar a la tuya necesariamente. En ese sentido, agregas a un grupo de personas, a un grupo de amigos que tienen intereses y gustos compartidos. Es lo que llaman la burbuja, de alguna manera. Yo vivo en esa burbuja. Es como un cajón de eco, básicamente. Entonces parece que la publicación que yo hice también lo hice a mi amigo y todo el mundo está pensando lo mismo. Y esa es mi realidad, esa es mi vida y así piensan todos. Parecería que todo el mundo está pensando lo mismo. Claro, todo el mundo, todos tus contactos podrían estar pensando lo mismo porque son personas con intereses similares a los tuyos. En esa caja de eco surge un círculo de confianza. Entonces ese círculo de confianza lo que hace es reafirmar este contenido engañoso y no te pregunta siquiera si es verdadero o falso. Simplemente la mayor parte de los usuarios, como dicen muchos estudios en relación a la verificación de datos, ni siquiera dan clic en el enlace, ¿no? O sea, simplemente leen el titular, miran la fotografía y comparten el mensaje. Entonces, claro, este círculo de confianza hace que sea un caldo de cultivo para la desinformación en las redes sociales. Y a través de nuestra métrica, el año pasado nosotros encontramos 181 mensajes engañosos en redes sociales. 66 de ellos fueron publicados exclusivamente durante las jornadas del paro nacional. Al menos 40 de ellos fueron publicados durante el proceso de elecciones seccionales. Los grandes procesos sociales, los procesos electorales, las convulsiones sociales generan mayor cantidad de desinformación justamente porque apelan a esta emocionalidad y proliferan dentro de este círculo de confianza. ¿Y quién vence en esta batalla que yo digo? ¿Los que dicen la verdad o los que dicen mentiras? O sea, el trabajo de verificación de información es un trabajo a brazo partido, ¿no? Es decir, tú tienes un meme que se puede compartir en 2.000 o 3.000 ocasiones y la verificación podrá alcanzar 100 en el mejor de los casos. En ese sentido, sí, claro, tenemos todo un ejercicio comunicacional, llamémoslo comunicacional entre comillas, que lo que hace es al final no afectar simplemente el ejercicio periodístico, afecta el ejercicio de comunicación humana como tal. Eso es interesante, María Teresa. Estos nuevos sistemas lo que generan es otra forma de comunicarnos, ya las relaciones personales, la posibilidad de conversar, de tomarse un café para conversar, ya van desapareciendo. Ahí hay un tema interesante. Los políticos, los líderes políticos, algunos,
se han dado cuenta de que existe este nuevo espacio y que les permite hablar directamente a sus electores, que ya no tienen que ir a la tribuna o a la entrevista en el medio, es decir, pueden llegar directamente a su capital electoral sin mediaciones. Sin mediaciones es sin un periodista que los esté molestando y les esté preguntando o los esté cuestionando. Y en ese sentido, en las elecciones que vienen en Ecuador y ya en este año preelectoral, estamos viendo un gran movimiento de líderes políticos en redes hablando directamente con los gremios, con las personas, con los habitantes de las parroquias, y ya no existe esta mediación molesta, ya no es tan necesaria. Pero tal vez uno podría decir en ciertos casos, di tú, el presidente de la República de un país, de cualquier país que tiene una gran cantidad de seguidores, le puede decir a su pueblo un mensaje claro, preciso y contundente. Ya no tiene necesidad de los mediadores. Ahí me parece que... Y las instituciones del Estado también. Claro. El tema es que la mediación sí es necesaria, porque la mediación en muchos casos es cuestionamiento, es contrastación. Claro. Es verificación de datos y cifras que entregan tanto las instituciones como los partidos, como los líderes políticos. Entonces, el efecto positivo es que pueden llegar directamente a la gente. El efecto negativo es, y lo dicen los estudios, es una erosión de lo que se llama el capital civil. Es decir, la posibilidad de la gente de contestar lo que dicen los líderes políticos, de contestar lo que dicen las instituciones, de participar en la política pública y de participar en todo el sistema político de una manera significativa. Entonces, por ejemplo, en redes se ve cuando una persona no opina lo que opina el resto, le hacen cyberbullying, o sea, claro, lo mandan a callar, lo atacan. Eso está mal, porque eso, digamos que erosiona la democracia. El capital más importante de una democracia es el capital civil, que es esta participación y esta mediación de las que yo te estaba hablando. La participación, si bien es cierto, en un momento dado se pueden hacer convocatorias y tal, pero me parece que en algunos casos estas redes sociales han inmovilizado a las sociedades. Entonces alguien que en algún momento salía y ponía un graffiti en una pared, tenía una actitud, tenía una acción que hacía, o que salía a la plaza pública o que salía a la calle, ahora ya no. En la comodidad de su casa, en la cama, probablemente pone un Twitter y queda tranquilo con la conciencia, Jorge. Claro, sobre todo el tema, como antes hablamos, es el tema de memes. Lo que yo creo que, si hablamos del tema político, que es un poco el tema de redes, estamos todavía casi un año. La gente, el común denominador de la calle, no le interesa todavía. Ahí habrá unos 20 o 25 candidatos, muy poca gente está interesada. Entonces, el problema es que te puedes quemar. Eso es una carrera a largo plazo. Yo lo que es importante es llegar a diciembre, como yo siempre digo, la última curva, bien colocado para poder llegar a una opción de votos. Pero ahora el tema político hay demasiada gente soltando información y saturas. No es un problema de toda la información que subas. No es que yo suba a mi Facebook, a mi Instagram 20.000 imágenes, sino es mejor mandar cosas más concisas porque confundes. Poco, pero bueno. Sí, claro. Y no mucha ruido, mucha basura, mucha cosa. A la gente le molesta. Es mejor no hacer eso. Así yo estoy viendo mi Facebook y tengo una persona que todos los días sube fotos 5 o 6 veces, ya me aburre. Ya sí, ya va. Ya satura. Entonces empiezas a moverlo un poco más. Y obviamente lo que hacen es generar nuevos mercados alrededor tuyo, núcleos de tus seguidores para que te apoyen. ¿Y tú crees que las decisiones de voto, de adhesión a un candidato, se toman en base a lo que dicen las redes sociales finalmente o no? ¿O es lo que me ocurre en la casa, lo que me ocurre en el trabajo, lo que me ocurre en la calle, lo que no tengo empleo? A ver, es que obviamente te influye. Lo que yo creo que es que el usuario, si tú preguntas a cualquier agente o las encuestas que te dan, muchas veces no saben ni quién es el presidente de la asamblea, ni quién es el vicepresidente. Entonces, si tú preguntas a alguien por qué has votado a ese partido y dime los 5 puntos más importantes, nadie lo sabe. Ok, hacemos una pausa, vamos a ir a la publicidad y enseguida retornamos para continuar con la segunda parte de Hora 25, la influencia de las redes sociales con miras a las elecciones del 2021. Ya retornamos.
continuar con nosotros. Pues bien, las redes sociales son hoy por hoy fuertes herramientas de comunicación política, social y coyuntural. Conozcamos en el siguiente reportaje algunos casos relevantes en el mundo en los que las redes sociales jugaron un importante rol. Las redes sociales aparecieron con un objetivo: conectar a personas del mundo entero. Sin embargo, se han convertido en más que eso. Son herramientas que han jugado roles fundamentales en importantes acontecimientos de los últimos años. La denominada Primavera Árabe es uno de los ejemplos más representativos. Las manifestaciones de carácter popular y político que se sucedieron en la región árabe desde inicios del 2011 y que condujeron a la caída de las dictaduras de Ben Ali en Túnez y de Mubarak en Egipto, según algunos analistas, tuvieron fuerza gracias a las redes sociales. Y es que fue en estos espacios en donde se reprodujeron mensajes sobre la libertad y la democracia. Los tweets que hablaban sobre lo que ocurría tuvieron miles de retweets y los videos se hicieron virales, llegando a millones de personas. Las redes sociales también jugaron un importante papel en Estados Unidos y la elección de Donald Trump como su presidente. La candidatura del magnate no fue tomada en serio por los grandes medios de comunicación, pero el uso estratégico de las redes sociales lo impulsó a la Casa Blanca. Trump, que según Reuters tuiteó más que cualquier otro candidato en la campaña presidencial, conquistó 4 millones más de seguidores en Twitter que su contendiente Hillary Clinton y 5 millones más en Facebook. No obstante, los críticos de Trump lo han acusado de difundir mensajes engañosos, falsos, discriminatorios a través de redes sociales, por lo que han dicho que existe una falsa libertad de expresión sin responsabilidad. En febrero del año pasado, El Salvador también vivió la influencia de las redes sociales en una elección presidencial. Nayib Bukele, un publicista de 37 años que había ocupado cargos públicos, ya era conocido por sus constantes interacciones en redes sociales. Pero fue durante su campaña presidencial que decidió dejar de lado los medios tradicionales y apostarle a las redes. Allí fue como consiguió el voto de los millennials y alcanzó el sillón presidencial. Y Ecuador no se queda fuera. Las redes sociales jugaron un papel importante en lo que fue el paro de octubre. La ciudadanía expresaba sus criterios, temores, se crearon cadenas de ayuda para movilizarse y autoprotegerse de actos vandálicos. Pero también se generó una cadena de noticias falsas que exacerbaron los ánimos de la ciudadanía. Estos son solo algunos de los ejemplos del poder de las redes sociales. Pues sí, el poder de las redes sociales. Y vamos a pedir a Gabriel que nos dé una referencia de lo que está ocurriendo en el Ecuador. ¿Qué es lo que sucede con las redes sociales en el Ecuador? A partir un poco de lo que acabamos de ver, en el sentido de que la manipulación puede conducir a ciertos hechos, a ciertas definiciones, como es la de elegir un presidente. Y por supuesto, bueno, tenemos la ventaja de que el año pasado fueron las elecciones seccionales en el país. Ya nos sirvió un poco para... Exactamente, entonces nos sirvió un poco como portal para mirar cuáles son las estrategias de desinformación que se van afinando, ¿no? La iniciativa nació en el año 2016 para las elecciones presidenciales, justamente del 2017. ¿Qué es la iniciativa de ustedes? Ecuador Chequea como tal. En ese momento, la información engañosa, más que escueta, era bastante básica. Simplemente era un texto, probablemente era una imagen aislada. Las estrategias de desinformación, y eso es lo más preocupante en torno a las elecciones de 2021, siempre se van afinando, ¿no? Acá van siendo es decir, entonces al principio era una cadena de WhatsApp que no tenía ni pies ni cabeza. Luego es una nota que emplea el logo de un medio de comunicación tradicional con la tipografía y los colores de ese medio de comunicación. Entonces es mucho más difícil para la gente que ya de por sí no puede discernir de forma sencilla entre lo que es real y falso, y en este momento añadirle mayor cantidad de elementos tecnológicos como el trabajo en Photoshop, incluir estos elementos, e inclusive lo que se ha visto en otros países, lo que se conoce como el deepfake, que es la manipulación facial, es decir, son los rostros de los políticos emitiendo un discurso que jamás han dicho. Probablemente tendremos que estar pendientes para el uso de ese tipo de tecnologías en 2021. El año pasado, el 25% de la desinformación que desmentimos a través de nuestro portal fue exclusivamente del proceso electoral de las elecciones seccionales. seccionales. Y otra cosa que yo, ahí
quiero destacar también es que tenemos esta idea de que al parecer las redes sociales ahora son el campo de acción, ¿no? Sin embargo, quiero recordar... Es el escenario de la batalla, que digo. Quiero recordar también que durante la elección del año pasado, por ejemplo, en Cuenca, habían 3 nombres que se barajaban para la alcaldía y en redes sociales eran los 3 únicos nombres que aparecían. Las encuestas solo citaban esos 3 personajes y ganó una persona, un outsider. Por fuera de las redes sociales incluso. Por supuesto. Ya. Incluso sucedió algo muy similar en Quito, ¿no? Es Sí, de decir, alguna manera el caso de Yunda es ese. había un binomio muy fuerte, mejor dicho, estaba Moncayo muy bien posicionado para volver a la alcaldía. Sin embargo, nos dio la sorpresa Yunda, ¿no? Es decir, captó un voto que no estaba necesariamente dentro de las redes sociales. En este sentido, tenemos el aspecto, el campo de batalla de las redes sociales que tristemente va perfeccionando sus mecanismos de desinformación para influir en el votante, porque sí, efectivamente, el votante, de acuerdo a distintos estudios, termina tomando su decisión quizás antes de salir de la casa con lo último que ve. Y las redes sociales no tienen un espacio de silencio, de veda electoral. Entonces, en ese momento es donde más se bombardea de desinformación o de hechos descontextualizados a los votantes. ¿Qué estará pasando con los chicos, con los millennials? Y un poco comentando lo que acaba de decir Gabriel. Justamente es súper importante considerar porque cuando se ha hablado, por ejemplo, de investigaciones que se han hecho en el campo de la comunicación política, si bien es cierto, las redes se van convirtiendo en un espacio que los partidos y los candidatos no pueden descuidar y tienen que desarrollar campañas específicas de acuerdo al formato de la red, aplicar mucho el storytelling y ver cómo llegan, ¿no? Lo que se dice es que lo que está primando en este momento tiene que ver con la emoción. O sea, no tanto hablar o volver a recordar los problemas que ya todos sabemos que existen como sociedad, sino cómo llegar a esas personas que me están viendo, que están recibiendo mis contenidos a través de redes, apelando a sus emociones, porque se entiende que el voto no es algo racional, sino que está relacionado con muchos otros factores que van hacia lo emocional. Por ello también es importante considerar que, como dice Gabriel, de alguna manera las redes pueden ser como una referencia para medir el clima de opinión. Sin embargo, no pueden ser la única referencia, ¿no? Entonces, en ese caso, dentro de las redes se aplican por ejemplo, si medimos lo que pasó en Chile, hay unas investigaciones que hay sobre procesos electorales en Chile. Si tú mirabas lo que estaba pasando en Chile en Twitter, los debates, las discusiones, los temas, los intereses, era muy distinto a lo que pasaba fuera de esa plataforma. ¿Quién usa Twitter? Habría que hacer un perfil de edad, clase socioeconómica, ¿no es cierto? Y eso va marcando también problemas, intereses. Por lo tanto, cerrarnos solamente en las redes o en algunas de las redes es tener una versión de alguna manera muy parcializada de la realidad, ¿no? Hay otras cosas que están por fuera de las redes sociales, eso es evidente. Pero no sé, los chicos, millennials, rápidamente. Bueno, los millennials en este caso están muy conectados a redes, están constantemente recibiendo estos contenidos, pero como decía también allá el compañero, también están cansados de recibir tanta información. Entonces, ¿quién gana o cuál es la campaña más efectiva dentro de procesos electorales? Aquella campaña que entiende cómo llegar, con qué contenidos, qué historias contar, adaptándose a los formatos de estas plataformas, a los tiempos de esas plataformas y sobre todo aludiendo a las emociones. Emociones, ok. Influencers, también quisiera escuchar tu opinión, María Teresa. Lo de hay influencers, hay debates de hasta qué punto son un mito los influencers y hasta qué punto influencian de verdad. La primera reflexión sería quiénes son los usuarios de las redes sociales en Ecuador, es decir, a quiénes les llegan los mensajes, a quiénes les llegan los influencers y por qué hablamos de estas realidades burbuja. Y los estudios indican, sobre todo uno muy interesante que acaba de ser lanzado, que es el Barómetro de las Américas, que los usuarios de redes sociales en Ecuador son personas de la ciudad, de ingresos medios y altos, de ciertos rangos de edad. Entonces es por eso que los debates en redes no reflejan lo que pasa en el resto, en el conjunto de la sociedad, porque es una porción de la sociedad la que está en redes debatiendo y mirando cosas. Y esa porción de la sociedad a la que llegan los influencers. Entonces es verdad, lo que se diga en redes y lo que se ha dicho en redes muchas veces no se ve en las votaciones y no se ve en quien resulta electo,
porque hay una buena porción de la sociedad Que está por fuera de que está las por redes. fuera de eso o que está entrando esporádicamente y no está participando en esos debates. Entonces, cuando hablamos de redes, también hablamos de una, no solo de una pararrealidad, cuando hablamos de los contenidos falsos o manipulados, sino de una realidad, de una burbuja, porque no todo el mundo está ahí metido y no todo el mundo toma decisiones con base en redes. Y de hecho, por ejemplo, el tema político es un tema que preocupa quizás en la capital, por decir algo, es un tema que inquieta ahí, pero ya en otras provincias, en otros sitios está más distante, no es un tema recurrente y tiene otras... Y puede haber otros intereses. Seguro. O sea, tú dices en los Estados Unidos. Claro, habrá gente que está alrededor de Washington que está interesado, pero los que viven en los estados de la periferia. Entonces, están en otras cosas. Por ejemplo, el éxito de los candidatos es ir hacia esas periferias y hablarles directamente. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que deberían hacer. Están haciendo, Entonces, ¿no? estamos teniendo un debate político basado en agendas específicas de grupos específicos, de ganaderos, de cultivadores de arroz, el otro debate sobre alcantarillado, el debate para la gente que está obsesionada sobre temas de seguridad, y así se va fragmentando. ¿Y cómo, Jorge, llegamos a esos sectores? De lo que yo entiendo, hay una posibilidad a través de los esquemas digitales más actualizados, más modernos, en que tú puedes llegar con el mensaje preciso a esa persona. ¿Qué le gusta el deporte? ¿Qué le gusta el aire libre? ¿Qué conoce de música rock? No sé, sabes exactamente las características de ese personaje y a ese le llegas con el mensaje. Claro, por eso, por ejemplo, es el caso de WhatsApp, que creo que pagaron 19.000 millones en publicidad, porque saben de cada persona qué hace. Las redes saben de ti todo y saben cómo llegar, cómo te llega. Claro, tú entras a filtro. Facebook y habías estado buscando hasta hace poco un pasaje para... Sí, todo. Y luego te entran todas las aerolíneas ya... Pero tienes toda la información. Lo que yo creo que un poco hablando es dentro del contexto, o sea, es la ciudadano que sale, ve buses, ve vallas, pone la radio, pone la televisión, está inundado. Entonces, y casi todos los candidatos tienen la misma tendencia de decir lo mismo. Lo que se hace, por ejemplo, es una especie como de guerrilla. Es llegar a cada sitio y qué es lo que necesitas. O sea, si a lo mejor me voy al pueblo donde hay vacas, hablo más de ese tema. Les hablo en otro idioma, les hablo más cercano. Pero en el fondo todo llega a una conclusión que es como una especie de filtro, que es el día de las elecciones, cuando tú te encuentres con ese papel tan grande, que tú te acuerdes de la cara, del número del partido y además a veces tienes 5 papeles grandes. Ese es el miedo. ¿Cómo diriges lo último? El CNE, obviamente, tú tienes el respeto, creo que son 48 o 72 horas antes que no puedes hacer publicidad, pero ante esos 3 últimos días es cuando empieza la información. Y es cuando se cuece si ganas el partido o lo pierdes. Y ese movimiento es tremendo. Yo siempre cuento el caso, por ejemplo, del prefecto Reyes, que ganó hace años aquí, y todo el mundo hablaba de trabajo y todo, y el hombre lo que hizo fue vender unas casas. Y su proyecto fue vender la casa, cómo era, dónde va a vivir tu hijo, y vendió una sensación. La gente quiere una perfección. Yo voto por alguien porque me va a resolver mi vida, o me va a dar algo. Entonces, ¿cómo llego yo a dar esa sensación o esa credibilidad de mi candidato, que lo que dice es fundamental? Ahora, pero ¿cuán racionales somos en la toma de decisiones? Porque Francisca decía hace un momento, y yo coincido, alrededor de esto hay emociones, hay sentimientos. Pero es lo que estaba contando. Los millennials prácticamente en la votación es el 70%. Los millennials no diferencian si es de izquierdas, de derechas, les da igual. El pasado es algo que es cero. Entonces, a esa gente llega y es por algo que les ofrecen o que les llega. Por eso hay los estudios. Tú ves un comercial de Coca-Cola y sabes que es de Coca-Cola antes de empezar. Porque crean un ambiente, unas tomas, una especie de música que sepas qué es. Los candidatos tienen que tener lo mismo. Bueno, pero resultaría fácil ganar una elección bajo la consideración que tú haces. Hago una lista de las necesidades, de cómo tengo que actuar y tal y cual, y ya gano las elecciones. Y no, hay temas que superan eso. Sí, pero también es un poco de cómo lo manejes. Por ejemplo, si a mí alguien me ataca, lo que pasó, por ejemplo, con Lasso en las últimas, que hablaban de que él decía que el pollo costaba 10 veces más o 15 veces más. La reacción de él, desde mi punto de vista en otros casos, es tenía que sacar otra noticia. Las noticias se mueren muy rápido.
Pues yo hoy un día hablan del pollo y mañana tengo que hablar de otro tema. ¿Cómo canalizo para que, yo digo, como la zanahoria que le vas persiguiendo, cambiarla? Es el juego en las redes. ¿Cómo le doy la vuelta a la tortilla? A ver. El juego de las redes también crea otra sensación que es el cinismo. Entonces, es muy divertido ver todas estas burlas en las redes, burlas a las instituciones del Estado, burlas sobre congresistas, memes, chistes, pero eso va creando una sensación de cinismo. Y las encuestas muestran que, aunque los ecuatorianos jóvenes consideran que la democracia es el mejor sistema de gobierno, el porcentaje es del 50.4%, solo 1 de cada 3 cree que la democracia funciona aquí. Está satisfecho con la democracia. Se acostumbró a reírse de las instituciones y a ver el mundo con una mirada cínica, y por eso nos da ese descontento con las instituciones públicas, esa baja credibilidad de las instituciones como la Asamblea, por ejemplo, o la Presidencia. Pero al mismo tiempo, una medición súper curiosa, una alta credibilidad de la democracia como sistema. ¿Hacia dónde irá eso? Y la otra pregunta que yo me hago es si los candidatos y si las campañas electorales tienden a la segmentación por intereses y se parece más a las estrategias de publicidad de los productos, ¿cuándo haremos un debate de temas nacionales y no de temas de intereses de grupos, sean legítimos o no? ¿Cuándo hablaremos de Ecuador como el país, como sociedad? Eso debería ser. Como conjunto. Francisca, por favor. Sí, bueno, algo interesante que demuestra hacia dónde van las tendencias o por qué la gente decide votar por X persona, por X partido, se dio justamente en el 2016 en Estados Unidos, cuando se les preguntó después de las elecciones a una muestra de votantes que habían dado su voto a Trump, se les preguntó, por ejemplo, si creían que Hillary Clinton estaba más preparada. Y ellos decían, sí, creemos que está más preparada. ¿Creen que es un perfil que hubiera ayudado a solucionar X problema? Sí, creemos. ¿Pero por qué votamos por Trump? Porque Hillary Clinton nos cae mal. Claro. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, se habla mucho aquí de no tanto trabajar solo en las redes, sino también en procesos más sostenidos que ayuden a mejorar la formación de las personas para que entiendan más de política, se interesen más en política y además de eso aprendan a ser más críticos con esto que reciben, ¿no? Sin embargo, eso cada vez está más complejo porque a pesar de que sabemos mucho de nuevas tecnologías, no estamos formándonos quizá en cuanto a criterios, tanto para discernir si la información que nos llega ha sido verificada o no, como para analizar hacia dónde debería ir mi decisión en términos de solucionar problemas que estén más allá de mi individualidad. Finalmente ese es el tema, o sea, las capacidades que tengamos de madurez, de reflexión, de educación política, en fin, que nos permita tomar decisiones adecuadas. Gabriel, por favor. Algo que yo quisiera agregar a lo que estábamos discutiendo es justamente que es un problema de doble faz, ¿no? En un principio tenemos una gran cantidad de desinformación, pero al mismo tiempo para el ciudadano es difícil acceder a la información oficial. No hay una ciudadanización del dato. Entonces, toda esta gran cantidad de desinformación también se nutre de la falta de acceso, de la posibilidad, para mí como ciudadano, de entrar a cualquier portal y obtener la información que deseo. Entonces tú, sí, supuestamente, hay una ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, la cual se incumple en varios aspectos. Existe una cultura de ocultamiento de la información pública en nuestro país. Entonces tú entras a los visores, probablemente, lo que sé, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y es muy difícil entender qué hospital está desabastecido. En las redes sociales dicen, no hay medicina en ningún hospital. Y ya está. Y ya está. Pero entonces tú como ciudadano intentas entrar a la red oficial y te encuentras con una serie de datos que probablemente hasta te exijan descargarte cierto programa para que estos puedan ser leídos. En ese sentido tenemos un problema de doble vía. No solamente es la gran cantidad de mentiras en redes sociales, es que yo no tengo las herramientas ciudadanas para contrarrestar esta desinformación. Es un poco lo que decía María Teresa hace unos momentos, o sea, es como la verdad oficial, esta es la palabra y ya no hay
intermediarios en el mensaje. Ya no puedes cuestionar, ya no puedes pedir aclaración, ya no puedes pedir precisión, en fin, sino que esto es y se acabó, es la palabra. Hay una apariencia del intermediario, porque supuestamente las instituciones públicas deberían cumplen ser con la LOTAIP, ¿no? Pero sin embargo, ese dato no es ciudadano, no está diseñado para que un ciudadano de a pie lo lea, lo entienda. Está diseñado para un economista, está diseñado para un abogado, está diseñado para una persona, entre comillas, influyente, que podría entender el dato. Pero no hay una herramienta que me dé a mí, como ciudadano de a pie, la capacidad de contextualizar una realidad compleja. Y no solamente hablamos de las elecciones, hablamos del paro nacional, hablamos de las crisis sanitarias, hablamos de esta ola de desinformación en torno a bandas de secuestradores, de niños que operan en toda la capital y minan la preocupación de las personas, distrayéndole justamente de los temas de fondo. Es decir, tenemos aquí índices de pobreza disparados, índices de desempleo, pero ese no es el tema. El tema es que afuera del Colegio Amazonas han tomado a una chica y unos dicen que ha sido para secuestrarle, otro para robarles. Y en medio de eso, la visceralidad se vuelca sobre este tema. Pero es que es un hecho que ha ocurrido eso en el colegio. Por supuesto. Pero este hecho del que la policía todavía no aclara bien, bueno, dice que fue un intento de robo, ¿es el tema de fondo que debemos discutir a futuro? Probablemente sí. Pero también hay un sinnúmero de cosas que se quedan sobre el tapete. Tengo que ir a la publicidad, vamos a ir a un corte y retornamos en un instante. Bien, bajo las consideraciones que hemos escuchado y bajo los elementos que hay alrededor de este tema, quiero plantear una ronda final a nuestros invitados de intervención sobre cómo se debe enfrentar desde los candidatos, desde las campañas y cómo se debe enfrentar desde los ciudadanos, de los votantes, las elecciones 2021. Jorge, contigo empezamos. De acuerdo. Para los candidatos yo creo que es información poco a poco y no saturar. Ir despacio, dar información clara y no confundir y no masificar. Y el ciudadano que vaya escogiendo, que vaya viendo despacio la información, que lo vaya filtrando. Pero realmente hasta dentro de unos 8 meses no se mueven, no sabemos qué fichas van a jugar. Pero en estos meses de la previa, pongámoslo así, sí, las redes sociales también van a jugar un rol muy importante para presionar, para definir, para... El problema que va a haber son las encuestas. La gente va a empezar con las encuestas. A ver quién es tu candidato, quién va a ser el que tiene más puntos. Ahí es donde va a estar la guerra. Las redes yo creo va a ser el tema de las encuestas. A ver quién es, porque no sabes. Como siempre ha habido, como contaban el caso de Cuenca o aquí Quito, o la prefectura, que ganan gente que no consideras, el moverte y estar colocado entre los primeros y que las encuestas sean reales es lo que les va a ayudar a los candidatos. O sea, no se descarta desde tu mirada, desde tu visión, la posibilidad de un outsider. No, yo creo que sí. ¿No se descarta o sí? No se descarta. Ah, a ver, el país le está atendiendo a que venga el nuevo Mesías o que venga alguien nueva y la gente está esperando eso. ¿Y los extremos, el Bolsonaro ecuatoriano puede surgir también? No creo, yo creo que la gente está buscando algo diferente. Después de 10 años de correísmo, ahora con Lenin, otros 4, yo creo que la gente está buscando un nuevo, como digo, un nuevo Mesías. Alguien Pero que el Mesías es este que salva, esta especie no, de... tiene que llegar, porque los demás partidos todavía no está muy claro quién hay. No hay un candidato claro. No hay un gran vencedor para Evidentemente ahora. No hay nada claro todavía. No hay nada claro. María Teresa. Yo creo que el gran peligro es la polarización de la sociedad. Y las redes sí contribuyen a que la sociedad se polarice. Con esa serie de mensajes de odio, de ataques, de si ustedes ven Facebook, Twitter o cualquier red está llena de esas pequeñas micropeleas. Eso fragmenta la sociedad y eso sí es un terreno fértil para que venga un líder autoritario. No sé si de izquierda o de derecha, pero un líder que no es democrático y que suele ser mesiánico. Y eso ya se ha visto en Brasil, eso se ha visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Centroamérica. Eso es un peligro real. La posibilidad de un extremista, digamos, sí, está ahí presente. Sí, porque en los ambientes de fragmentación lo que crece es el extremismo y es el terreno perfecto para el crecimiento de un populismo radical. Y hay que tener cuidado y ahí sí ya es un tema de altruismo de los líderes políticos y de las personas que participan en redes de no seguir fomentando esa fragmentación porque al final vamos a perder todos con eso.
Me salgo un ratito de esto porque me acordé, estos microenfrentamientos que tú decías. Se produjo hace unas 2 semanas una disputa tremenda por un Twitter que puso Pocho Harv sobre el tema de la presentación de estas artistas en los Estados Unidos en la Super Bowl. Por ejemplo, un episodio de esos, ¿qué significa desde tu mirada? Significa que hay polarización, o sea, hay una parte que es... no hay tolerancia, no se acepta una Hay un cosa, fenómeno real que es la reivindicación de los derechos de las mujeres y que las mujeres no quieren ser vistas como objetos sexuales. Y en Ecuador está creciendo ese debate y es importante, pero también hay mucha polarización por otro lado y entonces en cualquier tuit o por cualquier cosa la gente se pelea, pero no con argumentos, sino que ya se insulta. El problema es cuando la gente deja de exponer los argumentos y comienzan los ataques personales o comienzan a subir información falsa o a tratar de afectar el prestigio de la persona que habló. Y tiene que haber una tolerancia y un respeto, eso no significa que no haya un debate. Ok, gracias. Francisca, sobre el tema electoral, que es el tema final de esta intervención de ustedes. Creo que lo que va a primar como estrategia van a ser las noticias falsas, porque es un eje principal. Eso muy van a importante, soltar mucho, y creo ¿no? que nosotros como ciudadanos en general vamos a tener que estar muy atentos y verificando toda la información que nosotros recibamos y también con una capacidad de análisis mayor de lo que nos están ofreciendo. No solo algo que apela a mi emocionalidad, sino analizar más allá de eso, cómo eso le aporta o no al país, a un proyecto mayor. Pero tenemos que estar preparados a las fake news. Yo creo que va a ser eso va a estar uno de los ejes campaña, determinantes, ¿no? Porque es lo que se ha visto en los últimos procesos que se dieron en las protestas sociales en América Latina, ¿no? Es una tendencia creciente en todos los países y aquí creo que va a ir tomando nuevas dimensiones. Perfecto. Gabriel, con usted terminamos. Sí, justamente es el resquebrajamiento de la cohesión de la comunidad a través de la desinformación, ¿no? En este caso es el reduccionismo del debate, de la riqueza del debate en democracia hacia temas netamente emocionales. Es decir, a través de la desinformación se reduce la importancia de que este candidato tiene propuestas reales que están enfocadas en el desempleo, pero voto por él o no voto por él porque es taurino. Ya está. Y así de sencillo. Entonces, ese problema de la desinformación a través de redes sociales tiene que ser paliado y no solamente a través de los medios de comunicación, sino a través de la sociedad civil. Afortunadamente, las herramientas internacionales de verificación no están hechas para periodistas, únicamente están hechas para personas de a pie. Puede ser tan sencillo como el titular que viste en Facebook, googlearlo y ver qué otros resultados te arroja. Es decir, también hay que tener esa conciencia de la responsabilidad que implica ser un usuario de redes sociales, ¿no? Uno no va botando basura en la calle, generalmente, ¿no? O al menos si tenemos, digamos, ese criterio más formado, no vas botando basura en la calle. Entonces también hay que discernir la información engañosa que existe en redes sociales y eso es un ejercicio de responsabilidad absoluta que deberá ir ligado en algún momento inclusive con el sistema de educación ecuatoriano que tiene que fomentarse en formar a estos ciudadanos digitales del futuro. Muy bien, muchísimas gracias a María Teresa Escobar, Francisca Luengo y Jorge Encinas. Gracias también a Gabriel Narváez. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas